Vamos a iniciar con la segunda unidad. Aquí vamos. Segunda unidad de esta asignatura, juicio de amparo indirecto. Muy bien. ¿Qué vamos a ver en general a lo largo de esta temática del juicio de amparo? Vamos a ver qué es el juicio de amparo, analizaremos sus antecedentes, analizaremos los antecedentes en México, señalaremos cuáles son los tribunales de amparo, los principios que rigen el juicio de amparo, las partes en el juicio de amparo, el acto reclamado, los plazos para la tramitación del juicio de amparo, las causales de improcedencia, sobreseimiento, la procedencia del juicio de amparo, contenido de la demanda de amparo indirecto y bueno, concluiremos con la suspensión del acto reclamado y la tramitación del juicio de amparo indirecto. Bien, esos son los temas que vamos a revisar. Estudiaremos, compañeros, que el juicio de amparo va a ser un medio de control de constitucionalidad. Esa es la primera referencia. Medio de control de constitucionalidad que tiene el gobernado para defenderse frente a actos de autoridad. Actos de autoridad de carácter definitivo que vulneren los derechos humanos, los derechos fundamentales del gobernado, ¿sale? O que en su perjuicio vulneren el tema de invasión de esferas competenciales. Reitero, por favor, otra vez, ¿qué es el juicio de amparo? Muy bien. Verificaremos que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad. Empezamos con que es un medio de control de constitucionalidad jurisdiccional, ¿sale? Concentrado y concreto. Este medio de control de constitucionalidad jurisdiccional, concentrado y concreto procede contra actos de autoridad y en algunos casos de particular. Ajá. Que lesionen los derechos fundamentales del gobernado y estos derechos se encuentran contemplados en la ley, en la Constitución y en los tratados internacionales. Muy bien. Este juicio de amparo también procede cuando estos derechos fundamentales son vulnerados por invasión de competencias. Ok. El juicio de amparo tiene una finalidad. Restituir al quejoso en el derecho fundamental que hubiese sido vulnerado como consecuencia del acto de autoridad y en la medida que sea posible regresar las cosas en el estado que se encontraban antes de que ocurriera la violación. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Fundamento. El fundamento del juicio de amparo lo vamos a tener en los artículos 103 y 107 de la Constitución.
Tenemos una ley especializada en la materia de amparo que se llama Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, que de forma más concreta conocemos como Ley de Amparo. Lo que no contemple la ley de amparo en el tema de tramitación, vamos a ocupar de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Muy bien, excelente. El objetivo es restituir al gobernado en el goce del derecho que hubiese sido vulnerado. Esto es el juicio de amparo. Un poco hablando de sus antecedentes. Nos podríamos remitir al antecedente español. Ahí tenemos algunos fueros y procesos forales. Tuvimos una tradición de 3 siglos de legislación española y bueno, tenemos antecedentes como el Fuero de Aragón, en la cual había un reconocimiento de derechos fundamentales para los súbditos. Así también tenemos procesos forales, los cuales se requería la protección particular de los individuos frente a las autoridades reales. Y tenemos también las reales audiencias, en la cual teníamos un juez itinerante como el Justicia Mayor, que andaba por todo el reino y que conocía de violaciones procesales, dejándolas sin efectos. El fuero de Vizcaya era un derecho que ponía un súbdito en contra del monarca español. Y bueno, el fuero real, que era un recurso de alzada, cuando un juez, cuando una autoridad local, cuando una autoridad inferior realizaba un acto, le podíamos pedir la intervención del rey para que el rey pudiera reparar los efectos de ese acto de autoridad. Eso por lo que respecta al antecedente español. También tenemos un antecedente, estimados amigos, en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. En el caso de la Gran Bretaña, podríamos mencionar aquel procedimiento de 1645 llamado Writ of Habeas Corpus. Era un interdicto que se promovía en contra de una aprehensión arbitraria por parte de la autoridad. A través del habeas corpus, lo que se le requería es de que el juez calificara si la detención que realiza la autoridad es legal o no legal. Este es el antecedente del habeas corpus. En Francia tenemos un recurso de casación. Compañeros, los jueces eran parte del gobierno monárquico que había sido derrocado como consecuencia de la Revolución Francesa. Los revolucionarios franceses no confiaban tanto en los jueces y entonces se crearon un tribunal de casación para que revisara sus sentencias civiles y penales. Entonces, a través del tribunal de casación, una vez que el juez haya emitido una sentencia con el tribunal de casación, esta sentencia era objeto de revisión. Muy bien. Un antecedente de este tribunal de casación lo podemos encontrar en la figura del amparo directo. Muy bien. Ok. Estados Unidos. Right of certiorari. El debido proceso. Compañeros, ¿quieres privar a una persona de sus papeles, de sus posesiones, de sus derechos, de su libertad?
Debes hacerlo siguiendo un procedimiento legalmente establecido, siguiendo las formalidades del debido proceso. Esto es lo que la doctrina anglosajona conoce como el due process, el debido proceso. Muy bien. Right of certiorari. Tenemos otro antecedente. Right of mandamus. La orden de un tribunal superior a un tribunal inferior. ¿Sale? La sala ordena al órgano inferior respecto a una resolución que este órgano inferior ha emitido. La sala califica su actuación. Muy bien. Ok. Right of injunction. Tribunal de equidad. Suspender los efectos del acto de autoridad. Antecedente de la suspensión del acto reclamado. Para que la autoridad no lleve a cabo el acto, se solicita la suspensión. Y entonces detenemos la actuación de la autoridad hasta en tanto no se resuelva la resolución que nosotros estamos impugnando. ¿Está claro? Muy bien. Solamente algunos antecedentes internacionales, pero bueno, me interesa mucho que veamos la referencia nacional respecto al juicio de amparo. En la época colonial tuvimos mucha tradición de la legislación española. Había un amparo virreinal que se imponía con el justicia mayor. El justicia mayor era un juez itinerante, andaba por todo el territorio. Cuando a veces se enteraban de su llegada, la gente le presentaba causas. Y como este justicia mayor tenía la potestad del rey para revisar estas impugnaciones, el justicia mayor aplicaba, defendía los derechos de las personas que se los solicitaban. Esa era su función. No tenía una residencia fija, andaba en todo el territorio. Y tenemos también la figura de obedézcase pero no se cumpla, porque a final de cuentas la ley es una voluntad del soberano y cuando la ley era injusta, se decía, obedézcase la ley porque es de nuestro rey, pero no se cumpla por ser contraria a derecho. Muy bien. Antecedentes nacionales. Si nos remitimos nosotros a la Constitución de Apatzingán de 1814, se hacía mención de algunos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, aunque nunca se estableció la forma en que se iba a ser efectivo. Muy bien. Para 1824, fecha de nuestra primera constitución de corte federal, se organizó el Estado mexicano. Se reconocieron algunos derechos, aunque nunca se estableció los mecanismos para su defensa. En 1836, con una constitución de corte centralista, esta constitución ya contempló, estimados amigos, un medio de control a través de la figura de un supremo poder conservador. El supremo poder conservador tenía una función: revisar la constitucionalidad de los actos del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Este es el primer antecedente
de un medio de control de constitucionalidad en México. Tuvimos muchos problemas. Se separó más de la mitad de nuestro territorio y en el sur de nuestro país, Yucatán declaró su independencia. Bien, con la declaración de independencia de Yucatán, tenemos un tema importante. Un filósofo, un estudioso llamado Manuel Crescencio Rejón, en la Constitución de Yucatán del año de 1841, contempló un medio de control de constitucionalidad llamado el amparo. Contra actos contrarios, contra actos que violasen la Constitución del Poder Ejecutivo. Muy bien. Y se estableció un principio de relatividad, protegiendo solamente a las personas que lo solicitaban. Muy bien. Relatividad. Al final de cuentas, compañeros, este fue el antecedente con don Manuel Crescencio Rejón, padre del juicio de amparo. Muy bien. Ok. En 1847, un jurista tapatío, su nombre Mariano Otero, conoció el proyecto de Rejón y lo presentó a nivel federal. Este proyecto de Rejón, estimados amigos, lo presenta Mariano Otero para que en 1847 esta institución se federalice dentro del Acta de Reformas. Y esta situación trae como consecuencia que en 1849 se dicte la primera sentencia de amparo. Bien, este es el breve antecedente de lo que conocemos nosotros como el juicio de amparo. Antecedentes históricos. ¿Alguna pregunta que tengan en relación con estos antecedentes, abogados? ¿Vamos bien? Ok, entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno al amparo en la tercera unidad. Atención, por favor, porque ahora sí, después de esta unidad, ya viene los ejercicios de retroalimentación. Noemí, te escucho, por favor. Maestro, yo tengo una duda. Sí, dígame. El amparo, el de Rejón, ¿no fue en San Luis Potosí, el primero? ¿Sí fue ahí? El primer amparo, en primer amparo de 1849 fue en un asunto referente en San Luis Potosí, Manuel Melchor Verástegui contra un acto del gobernador de San Luis, Julián de los Reyes, el cual lo había desterrado y un humilde De las juez, tierras, ¿no? Sí. exactamente, por una Por rebelión. tierras. Yo había leído ese y como este no viene aquí, dije, tengo dudas, ¿sí será o no lo leí? No me acordaba bien. Sí, Sí, esa sí, es sí. la primera sentencia de amparo. Ajá. Esta resolución fue un juez suplente, su nombre Oh, Pedro Sámano, que fue el que presentó, el que resolvió de conformidad con el artículo 25 del Acta de Reformas, concediendo sí. al amparo a Manuel Melchor Verástegui contra actos del gobernador Julián de los Reyes. Ah, ok, que creo que se ganó, ¿no? Por eso es muy mencionado ese. Sí, se le concedió el amparo, la protección de la justicia federal. Ah, ok, sí, esa era mi duda. Pues todo De claro, hecho, la maestro. primera Gracias. sentencia ya se las envié ahorita aquí al chat. Ah, muy bien, excelente, mi estimado Axel. Estamos ahí al pendiente, veo que envías las leyes y demás disposiciones. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Axel, igual. No, ¿de qué? Gracias, maestro. Muchas gracias. Muy bien, compañeros.